Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy nuevamente os presentamos a Elizabeth, que nos va a hablar otra vez de cosas muy interesantes y relacionadas con la evolución de la mente y el espíritu. ¿Qué tal estás, Elizabeth? Hola, bueno, encantada una vez más de poder compartir este ratito y este tiempo. Y obviamente lo seguimos haciendo por agradecimiento a todas esas personas que nos alientan, especialmente que me alientan a mí. Contigo ya son seguidores tuyos, obviamente, pero que me alientan a seguir. Hacerles partícipes de que muchos me piden, por favor, canal de YouTube para Elizabeth. Em, Estoy en ello y os prometo que en septiembre habrán algunas sorpresas. Está en ello, está en ello. No es fácil, no es fácil de Exacto. configurar el YouTube y que sea una cosa que mínimamente se corresponda con lo que uno quiere hacer, ¿no? Sí, soy bastante exigente, así que quiero hacer, no será deciros un canal relacionado en el tarot, puesto que hay muchísima cosa en Internet relacionado con Sí, esto. algo más abierto, ¿verdad? Más abierto. Exacto, será vídeos en el cual la temática sea distinta cada semana. Y todo relacionado, evidentemente, a lo que es el mundo espiritual, que es mi temática. Sí, porque hoy nos vas a hablar de un tema que yo considero bastante curioso, porque no se habla nunca de esta cuestión. Nunca se habla. La gente hace muchas retóricas de muchos aspectos del ser interno, pero olvida que realmente tenemos un murmullo interior, un diálogo interior. Y es de lo que hoy nos vas a hablar. ¿Qué es para ti el diálogo interior? Bueno, he creído interesante desarrollar este tema porque siempre, o la mayor parte de veces, perdón, es de mí para afuera. ¿Sí? La mente siempre o nos lleva al pasado o nos lleva al futuro. Y qué difícil y qué importante es um, poder anclarnos al presente que tanto nos cuesta. No hace falta entrar en meditación, simplemente es necesario detener esa voz interna, anclarte en ese presente, en lo que estás visualizando en este momento, en lo que estás oliendo en este momento, en lo que estás percibiendo y escucharte, ese diálogo interno. Eso sería para mí partir de una base de autoconocimiento en la que vamos a desarrollar un aquietar esa mente, tener la capacidad de observador y de escucha. Y eso tiene una importancia vital en cuanto a amar a nuestro ser y en cuanto a, como yo siempre digo, o me preguntan, Elizabeth, ¿cómo subo mi nivel de energía, mi nivel de positividad? Y yo siempre les digo, bueno, primero escúchate, ¿cómo te tratas a ti mismo o a ti misma? Eh, que tan a menudo a lo largo del día prestas atención tanto a tu diálogo interno como a tus sensaciones. La mayor parte del tiempo vamos, como yo digo, con el piloto automático puesto. Hacemos las tareas que sabemos que debemos realizar, atendemos las llamadas, atendemos a nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo de este es tiempo de calidad y es tiempo de estar en presencia total del ser? Ahí voy. Cuando yo quiero hablar del diálogo interno, quiero hacerles entender la importancia del aquí y ahora y del estar presente. Pero sé que hay muchas personas que no tienen el tiempo o no tienen incluso la paciencia, puesto que su día a día es complejo o tienen un tiempo muy limitado para ellos mismos, eh, de entender la importancia de esto y por lo tanto entrar en ese tipo de lecturas. Yo intentaré explicarlo de la manera más llana posible, porque es muy importante que integren esto en sus vidas a la hora de entender tanto cómo funciona su propia mente
y cómo poder interferir en ella de una manera que juegue a nuestro favor y no en nuestra contra. Eso es muy importante. Porque has dicho una cosa muy importante, cómo nos tratamos a nosotros mismos. ¿Cuál es esa parte oscura de nosotros que muchas veces nos menosprecia? Los patrones de conducta, de cómo nos tratamos a nivel de diálogo interno, ¿Mm? tienen mucho que ver en los patrones de conducta que hemos adquirido de nuestros padres, puesto que en nuestra infancia hemos repetido comportamientos y patrones y diálogos, y en eso se ha fundamentado nuestro diálogo interno. Entonces, qué importante es detectar esos patrones de conducta que tenían nuestros papás, pero eso solo lo podemos hacer si hay un nivel de observación y de haber aquietado esas conversaciones con uno mismo hasta ese punto de poder ser observador. Oye, ¿y cómo podemos trabajar las acciones de los demás dentro de ese diálogo? Bien, es importante que la persona entienda que cualquier acción que nos hayan hecho dentro de la bajeza de otro ser o dentro de una energía de otro ser o simplemente dentro de una vibración distinta y una manera de entender distinta de otro ser, cualquier daño que nos hayan infligido o cualquier cosa injusta no ha dañado nuestra energía, a pesar de lo que creemos. Y a pesar de que nuestra mente nos dice, eso me ha dolido o me has hecho daño, tenéis que saber que eso no ensucia vuestra energía, eso no ensucia vuestra mente. Son conceptos adquiridos erróneos, son patrones erróneos y que están puestos justamente para menoscabar esa energía tan poderosa que tenemos. Tenéis que saber, y lo vuelvo a repetir, cualquier acción o conducta de otro ser hacia nosotros, bien sea en la infancia, bien sea en la edad adulta, no mancha ni interfiere en nuestra energía. ¿Qué ocurre? En el momento que nosotros le damos poder a otra persona y entendemos que nos está dañando, es ahí donde le das el poder. Claro, pero si nos insultan, ¿qué hacemos? Si tú reacciones delante de ese insulto, en ese mismo instante estás dando poder y dando energía a esa acción que te infringe la otra persona. Por lo tanto, lo mejor en ese caso es quedarte mirando a la persona, entendiendo o intentando analizar qué le lleva a esa persona a actuar de ese modo y entendiendo que no tiene nada que ver con tu persona ni con tu ser, la manera de actuar de esa persona en ese momento. Entendiendo eso desde el amor y desde la resiliencia y bajo un punto de vista, evidentemente, de una energía elevada, puesto que el impulso es sentirnos agredidos, sentirnos molestos. Ese es el primer impulso, pero ese es el engaño de la mente. Nos pide reacción, el ego nos pide rebatir eso que nos está ocurriendo. Pero el ser no te pide eso. El ser te pide todo lo contrario. Pero debes entender, para no reaccionar a ese impulso primario, ¿por qué ese ser? ¿O qué ha vivido ese ser para estar reaccionando de esa manera contigo y en ese momento concreto? Pues él actúa en base a sus traumas o actúa en base a lo que él entiende que es correcto o que no. Y por tanto intentará hacerte ver a ti lo ofendido o lo erróneo de tu comportamiento. Porque si te ataca a ti justamente es porque ha visto en ti algún aspecto de sí mismo. Puede ser que sí, o puede ser que no, que simplemente esté actuando bajo un patrón adquirido por él, de lo que cree justo o no, o incluso un patrón de trauma interno, es decir, de un comportamiento que él exagera
o que él le da una importancia magna, puesto que ha sufrido un trauma con esa acción. Ajá. Sí, Bien, sí, sí, sí. Bueno, ¿y cómo transformamos el miedo dentro de nuestro diálogo interno? ¿Cómo lo transformamos? bien, Nuestros miedos atávicos. bien, vale. El miedo dentro de nuestro diálogo interno parte de lo que nos dio miedo o de lo que nos impregnó en la infancia y de la observación de los miedos de nuestros padres. Si Sí. hacemos una conjunción de los miedos de la mamá, de los miedos del papá, más los miedos adquiridos en la infancia propios o transmitidos a través de la mamá del vientre genéticamente, también influyen, pues claro que sí. Todo eso es el miedo que nosotros llevamos interno. ¿Bien? Si entendemos que el miedo es una energía y que nosotros tenemos el poder de acrecentar ese miedo o de sacarle la energía y por lo tanto traspasar ese miedo, fíjate qué importante es la observación propia del miedo propio para poder llegar a una conclusión interna nuestra, primero del por qué actuamos a esa respuesta de miedo y segundo, ¿cómo lo puedo trabajar? Que es tu pregunta. Muy bien, aceptación. Aceptar que hay ese miedo, que existe ese terror. El primer punto es aceptarlo, porque si no nos estamos revelando. Cuando hay revelación y no hay aceptación, ahí hay una energía estancada. O Hay sea, una, la bola se hace más grande. claro, no solamente no estás aceptando, sino que le estás dando energía negativa además, cosa que incrementa ese miedo. ¿Sí? Es importante comprenderlo esto. En cambio, si yo digo, mira, si yo sé, por ejemplo, ¿no? Dentro de las fobias o miedos que uno puede tener. Yo tengo miedo a las arañas. Pongo un ejemplo. No es mi caso, ¿bien? Pero sí es tu caso. Sí, más bien el mío. No soporto las arañas. Es que me ha venido a la mente justamente por eso, ¿no? Sí. Yo no suelo tener ninguna fobia en concreto. Bien, si entendemos que una persona tiene miedo a las arañas, está delante de una araña, en ese mismo instante desarrolla un patrón de conducta de alejarse tanto como pueda, de incluso sudores físicos, es decir, una reacción en cadena química que desarrolla su propia mente. Bien, ¿cómo lo trabajo esto? En ese mismo instante que yo estoy viendo la araña. Vamos a ver. Primero, entiendo que es una reacción mía, que la araña ahí no tiene nada que ver. Puede ser una araña, puede ser una piedra. Saquémosle hierro a la situación. Entendamos la situación, que es una cosa que nos estamos infligiendo nosotros mismos al darle tanta importancia y tan poderosa energía a ese hecho en concreto. Esto puede ser miedo a subir un avión, miedo a una araña, las fobias en general. Le estamos dando una energía y una vibración concreta de miedo y un poder. Señores, se trata de sacarle poder, se trata de sacarle energía a ese hecho, pero eso solo lo podemos hacer nosotros con nosotros mismos. Eso no lo puede hacer nadie por ti. Bien, primer punto es observación, aceptación, muy importante, y la no acción, no reacción en ese punto. En el Pues momento claro. que tú no reaccionas ni haces ninguna acción al respecto, también le estás sacando la energía. ¿Bien? Porque si yo digo no, 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 y mi acción es irme corriendo, estoy actuando energéticamente también. Sí. Bien, el trabajo justamente residiría, eh, si eso no supusiera un peligro para nuestra salud, hacer el trabajo justamente delante de la araña o justamente subido arriba de un avión, si es lo que nos da miedo. ¿Me explico lo que quiero Claro, decir? lo que pasa es que el tema es llegar siempre a la conclusión, consideración de que se trata de un miedo irracional.
porque el instinto de supervivencia está ahí. Entonces debemos de ver y sentir que es irracional. Eso solo lo puedes hacer desde la presencia absoluta con uno mismo. Anclarte en ese presente. Es el inicio de la conversación. Qué importante es esa observación. Bien, desconectarnos de ese piloto automático, observarnos, fijaros qué pensamientos nos vienen a nuestra mente, no solamente en momentos complicados, ¿eh? Uno puede estar en su casa o en un campo sentado tranquilamente y puede estar a nivel observador con uno mismo. En eso radica el crecimiento, en entendernos a nosotros mismos, en observarnos, y les aseguro que esos momentos de observación y de estar en un presente le quedarán anclados y tendrá un recuerdo muy bonito y muy vívido de esos momentos. Ojalá pudiéramos estar 24 horas en ese presente y en esa observación. Así están los yogis, están muy entrenados en ese nivel de conciencia, en esa vibración elevada. Están en el presente todo el tiempo. Ojalá, ojalá. Pero bueno, si eso lo podemos realizar en momentos durante el día, se me ocurre, por ejemplo, en personas que van muy estresadas, que tienen unos tiempos muy coordinados y muy limitados. Me da igual, 5 minutos. Les aseguro que esos 5 minutos de estar en el presente le van a servir como una hora de descanso. ¿Pero por qué? Porque en ese momento estamos dando tregua tanto a la mente como a la energía corporal. Ajá. No, no, ¿Sí? lógicamente, hablabas de los yogis. Estas personas, curiosamente, al vivir ese presente continuo, ya carecen de la necesidad de buscar placeres en la comida, en el tabaco, en pequeños vicios. No, ya no necesitan eso porque ya no tienen esa ansia. Yo creo que el primer estadio es tener esa lucha constante con el ego. El segundo estadio es el deshacerse del ego, que es una cosa que cuesta Pero muchísimo. ¿cómo detectamos nuestro ego dentro de este diálogo interno? ¿Cómo lo detectamos? ¿Cómo detectamos el ego? Bien, es muy importante que cuando nos estamos escuchando a nosotros mismos, por ejemplo, ¿no? Me gusta tal persona, ¿no? Una persona está dentro de su diálogo interno y dice, bueno, me gusta esta persona. Entonces, uno debe formularse en su mente, ¿por qué quiero estar con esa persona? ¿Qué parte de mi ser desea estar con esa persona? Y la detección del ego es esa parte egoísta de posesión, esa parte egoísta de querer que el otro ser haga lo que nosotros queremos que haga. Es decir, interrumpir su libre albedrío, todo eso forma parte del ego. En el momento que yo soy consciente o tomo conciencia de que cualquier acción que quiero que haga otro ser o que quiero que me den, no solamente hacer, sino recibir, está Claro, dentro de un egoísmo o de una manipulación, eso es ego. claro. El ego siempre se manifiesta, pues, según estás diciendo, a través de la posesión, el control y ¿qué más? ¿Qué más Lo era? podríamos dar cabida a cualquier acción que interrumpa el libre albedrío de otro ser. Sí, 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 Y sí, ahí le sí, damos cabida a todo lo que se nos pueda ocurrir. sí. La manipulación, claro. Tiene cabida. Cualquier interrupción en el libre albedrío de otro ser, por ejemplo, ¿desde qué punto amas a tu pareja? ¿Desde qué punto? ¿Qué quiero decir desde qué punto? ¿De posesión? Tiene que, La amas como si fuera un objeto que es tuyo? imagínate, sí, 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 tiene que haber, ¿O la sí, amas desde un punto? Porque eso es ego. Déjame claro. explicarte que eso es ego Sí, y sí, es sí, sí, sí. sentirte vulnerable
o sentir que otra persona te puede sacar ese objeto. Exacto. No, vamos a ver, igual que cuando en el momento uno que tú has parido un hijo, deja de ser tuyo, Ah, pues tu labor va a ser cuidarlo y atenderlo, pero como ser no es tuyo, no es tu posesión. Lo mismo debes pensar de una pareja, de una buena amistad. Eh, no interrumpas nunca el libre albedrío de un ser. exacto, exacto, exacto. Bueno, ahí es cuando se ve hasta qué punto una persona está completamente dominada por ese ego, por esa Mira, rabia, porque... siendo honestos, todos en mayor medida, porque déjame decirte que hay una parte del ego que sí la debemos mantener y es positiva para amar a nuestro cuerpo. Y tú me dirás, ¿y qué parte del ego entonces hay que mantener ahí? ¿Cuál es la positiva? Yo te contesto, Ah, eh, esa parte del ego que le debe poner unas normas o unas directrices a otro ser para hacer que respete tu ser. Bien, vale, esa vale. frase que dice, eh, donde empieza mi libertad, termina tu libertad, pues sería aplicar esa frase. Es decir, si yo como pareja te digo, hasta ahí puedes llegar, porque si traspasas en tus acciones o en tu forma de ser eh, ciertos patrones, Estos son parámetros de respeto. claro, pero los debes explicar a los demás tú, no imponer, explicar a los demás tú. Porque ¿cómo le explicamos a los demás cómo nos gusta ser amados? El otro ser no tiene por qué saberlo por más que te ame. Tú tienes que explicarle cómo te gusta ser amado. Y la otra persona evidentemente va a estar muy agradecido de que tú le digas, porque cada persona ama distinto, cada persona tiene unas necesidades distintas. Y eso es una parte que se obvia o se da por supuesta. Y para mí es un error muy grande. Es decir, es preguntarle a la otra persona, dime qué necesidades emocionales tienes, no Ajá. físicas, Sí, sí, no, no por imponerlas, sino no simplemente por físicas. tener la confianza y la sinceridad de reconocerlas. Sí, exactamente. Dime qué necesidades emocionales tienes. Mira, habrá personas que te diga, pues mira, yo necesito mi gran espacio de soledad, donde yo me siento, y si interrumpes ese momento, digámoslo así, estás faltando a mi ser o estás faltando a mi tranquilidad. Es ese respeto. Esa parte del ego buena es aprender a hacernos respetar por los demás. Y respeto no es imponer, créanme, no es imposición. Si yo te amo y te estoy viendo que estás leyendo un libro que te está interesando muchísimo, desde mi amor jamás te voy a molestar, no te voy a interrumpir, porque veo en tu cara la satisfacción. Desde mi amor no lo voy a hacer. Ahora, desde mi ego negativo, voy a priorizar qué es lo que a mí me interesa o incluso me va a molestar que estés pasando ese buen rato, en fin, todo lo que tiene cabida en una negatividad, ¿sí? Pero yo creo firmemente que justamente cuando se le pregunta a ancianos que han tenido matrimonios de 40 y 50 años, ¿cuál es el secreto? No es otro que el respetar al ser humano que tienes enfrente, entender que no es tuyo y respetar ese libre albedrío. Te prometo que lo vas a tener siempre a tu lado si actúas así con otro ser. Exactamente. Es que ahí está el gran Te secreto que prometo que lo vas a tener ah, siempre a tu lado. la gente no entiende eso. La gente se mueve por Eh, celos, pasiones desbocadas, posesiones, y eso Todo no lo es amor. Eso no es contrario. amor. Eso no Mira, es se amor. nos ha concedido precisamente tener este cuerpo para aprender el camino hacia el amor. Sí. No, no hay otra. No, es decir,
cuando me preguntan, Elizabeth, pero es que a mí me gustaría entender qué hacemos aquí o por qué he venido en esta vida, por qué he reencarnado, qué sentido tiene. Y yo, aunque parezca una obviedad, para mí tiene mucho sentido el camino del amor. Sí, sí, sí. Porque cada uno, parte digamos, cada uno tiene que subir su propio escalón y las dificultades de las escaleras nos las ponemos nosotros mismos. Porque dentro de ese aprendizaje es uno que se lo pone complicado, con sus miedos, con sus prejuicios, con un no querer soltar, con un no querer entender, con un, ¿cómo te diría? Pues justamente no tener ese diálogo interno que tan importante es, o tenerlo en demasía, pero no escucharlo. Cuidado ahí. O Ajá. tenerlo en demasía, que eso a uno le vuelve loco, le crea crisis de ansiedad, le crea una energía dispersa que no atina a nada, no atina a nada en su vida. ¿Pero por qué? Yo les digo, cállate, cállate. El mundo va a continuar sin ti. Bueno, esto que acabas de contar, sobre todo lo que es el buen hacer entre una pareja, es básicamente tres palabras: confianza, respeto y libertad, ¿no? Aceptación del otro en todas sus formas. Cuidado ahí, ¿no? En todas sus formas. Ujú, ujú. Eh, y a todos los niveles. Pero fíjate que hemos empezado hablando del diálogo interno y hemos terminado con el amor. Bueno, no, empezamos y terminamos con el amor, perdón que te corrija. Vale. El diálogo interno no puede ser de otra manera si no es desde el amor. Sí, 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 exacto. Bueno, Elizabeth, vamos a dejarlo aquí porque tela marinera, podríamos seguir horas. Hay mucho. Sí, Hay- y por supuesto, los que querráis alguna consulta personal de Elizabeth a través, por supuesto, de su correo alexianur, aquí lo tenéis. Bueno, estará encantada de atenderos. Deciros que es increíble ver el día a día de Elizabeth, ¿no? Y ver cómo atiende a las personas y con qué dedicación, ¿no? Yo estoy alucinando y hay momentos en los que me sorprende muchísimo, ¿no? Y veo aspectos y cosas que no las reconozco en algunos momentos. Es algo increíble cómo ha plantado una semilla y lo que está saliendo de ahí, ¿verdad? Pues Elizabeth, te agradezco mucho esta charla de hoy. Dame un solo minuto para Sí, despedirme, pero también para decir que pido disculpas a aquellas personas que no atiendo a poder contestar. Muchos de ellos, muchos de vosotros, perdón, me escribís pidiéndome o explicándome unos relatos. En la medida posible lo voy a hacer. Está en mí poderos contestar. No es que no, pase de todo, ni mucho no, menos. No es mi intención. Es que recibo muchísimos mails cada día. Entonces, yo agendo a todas las personas tanto como puedo, pero tener en cuenta eso. Hay los cambios de horas, de región, de países. Para sí. mí es complicado. Además, soy mamá, tengo que atender un niño de 5 años. Mm. Vaya por adelantado estas mis disculpas, no me quiero extender más y muchísimas gracias. Y lo que más deseo al compartir estas palabras es que le cambien en algún sentido a la vida a alguien. Yo con eso me doy por satisfecho. Sí, sí. Mis Bueno, palabras, sí, yo quisiera añadir que lo que acabas de decir ahora al final está muy bien, pero también es muy importante que la gente entienda que la clave para poder hacer una consulta contigo es cuadrar la hora y el día. Simplemente. sí, Es eso. sí, sí, Y sí. se hace una videoconferencia. O sea, Elizabeth trabaja Través de así, trabaja videoconferencia. como ahora mismo estamos tú y yo aquí hablando, pues lo mismo. Exacto, exacto. Y a través de la pantalla y pidiendo la fecha de nacimiento, conecto con la energía de la persona y canalizo, canalizo.
porque como digo, en ese momento ya no soy yo, sino que Sí, sí. hablo lo que me viene en la mente. Pero no olvidemos que hoy en día, pues se dice mucho, ¿no? Yo canalizo, todo el mundo canaliza, pero claro, mm, hay que ofrecer datos que se pueda empezar a trabajar, es decir, hay que Claro, demostrarlo. Y Elizabeth, yo puedo dar mi testimonio que lo he visto, pues yo canaliza, porque precisamente, es que da datos muy concretos de la persona. más allá de la confianza inicial que me dan pidiéndome una consulta, me gusta empezar las consultas haciendo una pequeña tirada sin que la persona me cuente nada, justamente para dar un inicio a la consulta de confianza Sí, sí, y muchas veces eso pues hace que la persona se cuestione preguntas en las que no había recapacitado o tomado en cuenta. claro. Bueno, pues nada, hasta aquí este vídeo de hoy. Muchísimas gracias, Elizabeth. Muchísimas gracias. Gracias. Y a vosotros un abrazo, esperando que este vídeo de hoy os haya gustado. Chao, amigos. Gracias.